creciendo bastante, pero incluso así hay temas puntuales que lo tercerizamos y llamamos a los chicos, que en su momento eran una empresa pequeña que era Continente 7, y dadas las virtudes del grupo, bueno, lo compra Accenture y terminamos trabajando directamente con Accenture. Brevemente, el equipo de analítica nuestro tiene como dos grandes patas. Por un lado, la pata de modelos estadísticos, donde trabajamos con las gerencias de inteligencia comercial principalmente para hacer los modelos estadísticos, con la gerencia de riesgos, que si bien tiene su propio equipo de actuarios, y ahí son un poco más independientes, nosotros somos los que implementamos por ahí los modelos y estamos en contacto con ellos. Últimamente estamos trabajando en analítica en textos, tenemos algunas pruebas de conceptos para trabajar sobre analítica en textos, con una serie de cuestionarios que nos pasa la gente de inteligencia comercial, y en función de eso podemos tratar de predecir análisis de sentimientos o algún otro tipo de cuestiones o algún tipo de categorías. Y por otro lado, últimamente nos están reclamando fuertemente la gente, sobre todo la gente de riesgos, trabajar con modelos más sofisticados de Machine Learning, como puede ser algunos temas de Random Forest o algunas cuestiones más sofisticadas. Eso recién ahora lo estamos explorando y montamos como un laboratorio de SQL Server, donde tiene incorporado todo lo que es Machine Learning, R, Python. Si bien nosotros tenemos como base todos los sistemas de SAS, estamos ahora abriéndonos un poquito a otro tipo de software. Y por otro lado, el tema de analítica en canales, y de Big Data, donde también estamos montando un laboratorio. Esto como para contarle un poco, me parece interesante contarle en qué estamos trabajando más allá de este proyecto particular. En cuanto a el equipamiento, lo que decía, tenemos el SAS Miner y la incorporación del SAS Forecast para este proyecto particular de distribución de dinero en sucursales, que ahora voy a empezar a contarles, y el laboratorio de SQL Server con Machine Learning, y un nuevo laboratorio de Big Data, que todavía estamos armando, no tenemos bien definido qué herramientas, sobre qué software vamos a trabajar. En cuanto al proyecto en sí, resultó muy interesante, desafiante. Creo que es complejo en sí, porque imagínense que en base a la historia de todas de la serie de todas las transacciones y envíos de dinero a sucursales, lo que hay que decir es predecir para el otro día, o sea, esto es día a día, esa es la gran dificultad que se surge de esta problemática. Día a día yo tengo que decir cuánto enviar de dinero a cada sucursal. Encima, diciendo, asegurando que ese sucursal no le va a faltar plata. Entonces es una problemática importante, y encima con la condición de que nosotros íbamos a poder ahorrar dinero, porque ahorrar dinero de dos maneras: o inmovilizando menos dinero en las sucursales, o ahorrando costo en el envío. Por ejemplo, hay unas cuestiones yo por ahí, de acuerdo al costo que me cuesta a mí enviar el dinero o lo que me cuesta tenerlo inmovilizado, por ahí me conviene enviar plata para que quede reservado 2 o 3 días y me ahorro el envío del dinero. Bueno, toda esa parte después se la voy a contar Francisco, que es la parte más de optimización, de cómo armar ese software para que yo pueda decidir qué me conviene, si enviar todos los días el dinero o si decir envío para 3 días y me aguanto el costo de tenerlo inmovilizado, pero me ahorro el costo del envío. Entonces, acá aparece toda una cuestión con los datos también muy interesante, que es distinta a la problemática que vemos en los problemas de mining convencionales, y necesitamos por lo menos el entendimiento del negocio, un fuerte entendimiento del negocio. Eso siempre va a pasar, ¿no? Pero en cuanto a los datos, ahora le va a contar un poco también Francisco, es el tema de se armó un modelo causal en donde se eligen determinadas variables que uno supone que son las causas de determinados eventos. Por ejemplo, sería buenísimo, el clima determina muy bien si
el tema de si la gente va a sacar, influye directamente si la gente va a sacar la plata o no del cajero. Pero el tema es que es muy complicado, si bien ahora mejoró mucho el tema de la predicción del clima, es muy complicado tener un esquema de predicción del clima para poder incluirlo en el sistema, para que en función de eso me prediga si cuánto dinero enviar o no. O sea, hay variables que por ahí uno asume que son que son causales, pero se complica después en el hecho de implementarlos. Otras variables pueden ser si es sábado o domingo, si es feriado o no. Nos complicó mucho el tema de los paros, si va a haber paros, si no va a haber paro. Sobre todo porque de los paros no tenemos historia, o no teníamos historia. Por más que empezábamos a acumular ahora, no teníamos historia de los paros. Nos dimos cuenta que qué bueno hubiera sido guardar cada uno de los paros. Bueno, uno lo puede recuperar, ¿no? Puede hacer historia en cuanto a los periódicos y recuperando qué días hubo paro y decir, ah, mira, cuando hubo paro, la necesidad de dinero fue tal. Entonces es realmente muy interesante porque uno empieza a jugar con cada una de las variables y cada vez que se mete en una variable es todo un mundo. Después están las comunes, digamos, y están las generales, que pueden ser esto, si es viernes, si es el fin de semana largo, si es viernes y no sé, si determinados eventos puntuales, y las particulares del banco. Por ejemplo, nosotros tenemos las sucursales nuestras están divididas en dos partes. Una se llama centro de servicio, donde principalmente se atienden a jubilados. Entonces tenemos que tener una variable que indica cuándo nos mandaban el dinero para pagar a los jubilados, de qué manera los jubilados iban consumiendo ese dinero, porque no es que el jubilado va y el mismo día que se le depositaban por ahí lo va a cobrar, como hay que una curva, hubo que estudiar la curva de cómo el jubilado iba sacando la plata gradualmente, y cada vez que nos metíamos en un punto era todo un mundo para analizar. La verdad que quedaron todos muy contentos con el desarrollo del sistema y las variables, a medida que íbamos analizando las variables, la verdad que le íbamos encontrando sentido y bueno, el tema de la complejidad de los datos pasó por ahí, en este caso. Más de la interpretación que por ahí de otra cuestión, no eran que eran por ahí volúmenes inmensos de datos, pero sí la interrelación de complejidad de distintos tipos de datos era la problemática. Entonces, ahí está, la interpretación de las variables causales que gobiernan la dinámica de la distribución de dinero. Ese era el punto central de discusión. Les cuento, si querés, un poco dale. cómo planteamos la cuestión. Digamos, nosotros en Accenture somos especialistas un poco en dos cosas y fue un gran proyecto como para poder mezclar estos dos mundos donde nosotros vivimos. Uno es, digamos, la predicción de demanda, que típicamente en un montón de empresas, sobre todo de lo que es consumo masivo, hay un departamento específico de planeamiento de demanda, que tiene todo un proceso, se habla del proceso SNOP y demás. Nosotros hemos trabajado mucho con eso en retail y demás, y por otro lado hemos trabajado mucho en lo que es optimización de procesos, hacer optimizaciones matemáticas, y de repente surgió esta cuestión muy particular. Un banco, si uno lo piensa de esta manera, es lo mismo que una empresa de consumo masivo. Y uno creería que pensado desde los flujos que entran y salen, un banco es lo más fácil que te puede suceder. Porque no vende 250 productos, vende uno, dinero. Acá estamos viendo la entrada y salida de dinero. Ahora, uno pensaría a priori que manejando un solo producto en lugar de 500, 600, 2000, que puede ser una empresa clásica de consumo masivo, eso va a ser mucho más fácil. La realidad es que fue mucho más complejo, porque todo deriva en ese producto. Y una de las cosas importantes que dice Guille es, tuvimos un trabajo muy fuerte en interpretar y tratar los datos. Sí, es fácil digamos, el ingreso y la salida de efectivo del banco. Cada centro de servicio, cada sucursal era un nodo al cual le entraba y le salía dinero. Ahora, había que determinar por qué le salía el dinero y por qué le entraba. ¿Qué es lo que pasaba? Había centros de servicio con pagos muy fuertes de ANSES.
Es muy fácil. Todos los días se habilita un pago, se habilita un monto de pago de ANSES en función del calendario que se le brinda al banco. Ahora, como ya antes decía, no todos los jubilados cobran el primer día que pueden. Entonces hay una curva que se va desfasando de cada uno de los días de pago y de cada uno de los montos de pago y se empiezan a sumar un montón de complejidades. Una complejidad muy particular que surgió, que primero hablábamos del centro de servicio o de la sucursal como un ente, es cuál es la diferencia entre caja y cajeros. ¿Sí? Para la caja, cargar el cajero automático y descargar el cajero automático, al final del día sacarle el dinero que le sobró y volver a ponerle dinero, es una transacción de caja. Es una entrada y una salida de efectivo. Ahora, la carga de dinero, cuánto un tesorero le pone al cajero, es subjetiva. Uno podría decir que por las dudas le pongo de más. Entonces, hay toda una gestión muy subjetiva que hay que empezar a tener en cuenta y que quisimos optimizar. Después fuimos trabajando con el tema de cuáles son las transacciones del cajero y cuál era la diferencia entre carga y descarga, y ahí empezaron a surgir temas de inconsistencia de datos. Si uno miraba cuando cargaron el cajero, cuando lo descargaron y las transacciones que tenía registrado el cajero en el medio no coincidían. Problemón. Tuvimos una parada de proyecto bastante interesante respecto de ese tema y, de nuevo, si no confías en los datos, no hay manera de que salgan bien las cosas por más metodología fantástica que uses. Entonces, ¿qué planteamos? Para entender un poco y para ver un poco cuál es el flujo de este proceso que planteamos. Como no podíamos con nuestro genio de poder trabajar con un proceso de pronóstico por un lado y con un proceso de optimización por el otro, ¿por qué no combinamos las dos herramientas? Entonces dijimos, el forecast, el pronóstico, no alcanza. Solamente saber lo que esa sucursal va a demandar de dinero, o también nos encontramos que había sucursales que en lugar de demandar de dinero no eran pagadoras, eran receptoras de dinero, porque le entraban más depósitos del dinero que salía de la sucursal. Digamos, con saber eso no alcanzaba, porque el objetivo del banco era reducir sus costos, y sus costos involucraban toda la cadena logística, el atesoramiento del dinero, el costo del capital inmovilizado y también el costo de los viajes. Que un viaje se paga un costo fijo más un costo variable por cuánto dinero uno está transportando. Con lo cual había que optimizar eso. ¿Y qué nos fuimos dando cuenta en el proceso? Los modelos tradicionales de series de tiempo, que suelen ser modelos inerciales, digamos, por cómo viene, se va a seguir de la misma manera, con más o menos complejidades, hay un montón, seguramente los deben estudiar en la maestría en algún punto, no nos alcanzaban. Necesitábamos entender más cosas y tuvimos que empezar a masticar datos. Y una conclusión muy importante que sacamos de acá, y que tal vez lo voy a ir charlando un poco después, es que el dato muchas veces está disponible, pero está en el modelo, está la inteligencia de cómo usar ese dato. Los calendarios, por ejemplo, con todos los feriados, siempre los tuvimos disponibles, siempre los supimos. Ahora, ¿cuáles son las variables que de repente impactaron mucho? Tal vez es el jueves anterior a un fin de semana largo. Está dentro de esos datos, hay que extraerlo, y eso es parte también del data mining. Y no necesariamente data mining es mucho volumen de datos, sino es trabajar con la inteligencia de poder extraer el dato del dato. Y otra cuestión importante que ya mencionó Guillermo es, hay cosas que teóricamente funcionan muy bien. Obviamente el clima va a depender mucho, o sea, hay mucha gente que si está lloviendo no va a ir a la caja del banco, ni siquiera va a ir a un cajero. Si puede, ¿no? Si puede hacer esa espera. Ahora, si yo voy a usar como entrada a mi modelo un pronóstico que no es confiable, le estoy agregando ruido a mi modelo. Y aunque sea confiable, si es un dato que yo no sé fehacientemente, le voy a agregar ruido al modelo. No quiere decir que esté mal agregarle ruido al modelo. Puede ser que lo que aporte sea más del ruido que pone en el modelo.
pero es importante entender toda esta gestión. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un bloque de preparación de inputs, donde trabajamos toda la demanda histórica, neteamos los ingresos con los egresos de cada sucursal y empezamos a poner estas variables causales de pagos de ANSES, pagos a juicios de jubilados, calendarios, qué pasaba si estamos justo después de un fin de semana largo, antes del fin de semana largo, si el fin de semana largo era de 2 días, era 3, de 4 días, qué pasaba. Entonces hicieron todo un trabajo muy fuerte de preparación de inputs, para después usar modelos ad hoc. Cada sucursal tenía un modelo distinto, ¿sí? Modelo causal distinto, con pesos distintos. En este caso usamos simplemente regresiones lineales, o sea, solamente asociación lineal, no usamos ningún modelo demasiado extraño, digamos, solamente la inteligencia en cómo tratar las variables. Entonces, cuando estuvimos cómodos respecto a el nivel de precisión que tenían nuestros modelos de pronóstico, fuimos un paso atrás, un paso más allá, que es ver cómo hacer para gestionar el dinero en las sucursales. Y acá hubo un primer desafío muy importante. La primera pregunta que le hicimos al banco en este punto es: ¿cuál es su nivel de servicio? ¿Qué nivel de servicio quieren tener? Nivel de servicio, entiéndase como la cantidad de veces que una persona puede llegar al banco, pedir plata y que le digan no hay. Para un banco eso es gravísimo, porque tenemos mucha historia de qué pasó cuando los bancos empezaron a decir eso. Y todo el mundo se asusta. Es más, pasa eso 2 o 3 veces seguidas en algún lugar y te caen las noticias y empieza el lío por todos lados. Con lo cual, ningún banco quiere asumir ese costo político. Pero vamos a la otra cara, el lado matemático. Porque ¿cuál fue la respuesta del banco? 100%. Mi nivel de servicio es 100%. Y yo quiero que sea 100%. Se darán cuenta que la respuesta matemática es muy sencilla eso. Si yo quiero 100% de nivel de servicio para cualquier producto, más hablando de un solo producto que es el dinero, necesito un stock infinito. ¿Sí? Necesito tener disponibilidad infinita de efectivo para poder darla ante cualquier caso. Entonces, hay una gestión del cambio bastante importante de, mirá, tu nivel de servicio no es 100% y tampoco te vamos a dar 100%. Algo vas a tener que resignar. Convencer de eso fue bastante complicado, sobre todo porque se pensaba que había un 100% de servicio. Después analizando los datos se dieron cuenta que no, que había evidentemente no, y se convencieron que era imposible, como dice Fran, pero costó mucho. Infinito. Pero sí, eso fue el primer tropiezo, las discusiones que tuvimos. Es que fue una cuestión cultural muy fuerte, y es algo que, si uno vuelve a pensar el dinero como un producto más, es absolutamente lógico. Ahora, el problema es que en un consumo masivo, digamos, en cualquier empresa, yo tengo 20, 200, 300 productos, me puedo dar el lujo de quebrar en 1, en 2, en 3, porque en el resto estoy bien. Acá tengo un solo producto. Entonces, lógicamente el nivel de servicio exigido es altísimo. Estábamos hablando del 99.6%, pero por lo menos no es 100%. Sí, por lo menos no es, el stock no era infinito. Entonces, teníamos que encontrar un mecanismo para definir, de nuevo llevando al producto, el stock de seguridad. ¿Cuál es el colchón que el banco tenía que tener para hacer frente a la incertidumbre? Porque seamos sinceros, el pronóstico era muy bueno, pero le iba a errar. Y es algo que nosotros sí sabemos. Siempre que uno hace un pronóstico, sabe que es imperfecto. ¿Sí? Y ahí hay una cuestión muy importante que fue, hicimos 2 pasos. ¿Qué pasa con el stock de seguridad? ¿Cómo lo defino? Y la fórmula clásica, si alguno conoce el típico modelo de gestión de stocks de Wilson, es que el stock de seguridad depende de la variabilidad de la demanda. Ahora, ¿es eso cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con que el stock de seguridad depende de la variabilidad de la demanda? Cuando nos pusimos a investigar y a discutir entre nosotros, surgió que no. Los modelos de libro no estaban bien. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una demanda muy variable, yo puedo tener una curva que sea zigzagueante, pero si yo la pronostico bien, si yo encuentro todas las variables que hacen que mi pronóstico sea igual a esa curva, ¿por qué me tengo que cubrir? Si el pronóstico va a ser bueno. Entonces la conclusión fue, no estamos hablando de variabilidad de demanda, estábamos hablando de error de pronóstico. Y tuvimos que adaptar las fórmulas de libro a usar el error de pronóstico.
Entonces, fue todo un trabajo técnicamente bastante intenso y bastante interesante, y arriba de eso pusimos un optimizador. Empezamos a simular qué pasaría en este punto si yo pido para en lugar de un día, para 2 días y para 3 días. Me ahorro en viaje, me guardo demasiado stock, pero ese stock tiene que ir cayendo. Entonces el capital inmovilizado a lo largo de los días va a ir decreciendo. Fuimos jugando con un poco con todas esas lógicas. Si querés, vamos a un punto. Un poco en resumen y digamos, tal vez conté un poco todo en paneo general, pero les quería contar qué fue pasando en cada etapa. Fuimos probando efectivamente series de tiempo para el modelo de estimación, modelos más simples, predictivos, más inerciales, y después usamos variables causales, modelos con variables exógenas, como esta cuestión de la ANSES, los pagos a jubilados, los juicios a pagar, que uno ya a priori sabe, porque cuando sale un juicio se le avisa al banco que va a tener que pagar un juicio, ¿sí? Pero son modelos más complejos. Y una cosa que es muy importante, permiten tener un olfato. Un modelo causal, sea cual sea la metodología, sea una regresión lineal, sea redes neuronales, sea un decision forest, sea lo que sea, es más explicativo. Y eso también ayuda a incorporar información y cabeza de negocio a todo el proceso. Detalles, ¿qué variables usamos? Absolutamente de todo. Esto es un poco lo que quedó, digamos, qué grupo de ANSES, en qué punto del pago entra más fuertemente una sucursal, digamos, los plazos fijos, cómo son los cobros y las renovaciones de los plazos fijos, en qué día de la semana uno está, qué día del mes, qué semana del mes, cuál es el grado de avance, cuál es si viene un fin de semana largo o no. Fíjense que casi todo esto sale directamente de un calendario sencillo. La cuestión es cómo minar ese calendario para obtener variables interesantes al modelo. Importante la calidad de información, la disponibilidad y el nivel de granularidad en el cual tenemos la información. En este sentido era sencillo porque eran grandes nodos, grandes centros de servicio. Y de nuevo, vuelvo a enfatizar esto, no importa solamente la variable, importa cómo tratamos la variable. Las variables estaban todas adentro del calendario, había que encontrarlas. ¿Sí? Más que nada, cómo es la metodología que siempre usamos y siempre molestamos con esto se llama backtesting, que es ir para atrás y hacernos ciegos. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir mi error de pronóstico sabiendo la realidad de lo que pasó. Yo no puedo estimar mi modelo cuando yo conozco el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos esto, que nosotros llamamos dataset, como un primer conjunto de datos en el cual vamos a entrenar nuestro modelo, sea cual sea este modelo. Y después vamos a testearlo afuera, ciegamente, sin saber lo que efectivamente sabemos. Pero si no hacemos esto, hacemos trampa. Y hacer trampa es peligrosísimo en este tipo de modelos. Porque después te lleva a chocarte contra la pared muy, muy fuerte. De nuevo, transformamos el modelo de stock y seguridad. Transformamos un modelo clásico en función de la variabilidad de la demanda y donde el forecast es el promedio, armando un forecastador y un stock de seguridad en función al error de pronóstico. Y así armamos toda la heurística también. Logrando que esto tenía un 27% más de desvío, tenía una variabilidad mucho más grande, cuando la variabilidad no era tanta. ¿Sí? Y fíjense cómo también retroalimentaba todo, porque solamente tocando una palanca de valor y mejorando el modelo de pronóstico, la cadena fluía instantáneamente. Iba a mejorar mi gestión de stocks de dinero en toda la cadena, en todas las sucursales. Ahora, todo muy lindo este modelo, funcionó bárbaro, Guillermo nos contó que la implementación, estaban todos muy contentos. Ahora, ¿qué logramos? Logramos empatar el nivel de servicio teórico que nos pidió el banco. O sea, hicimos muchos análisis, muchas corridas, muchas simulaciones para entender qué nivel de servicio teórico hay que poner para llegar a un nivel de servicio
real del 99.6%, que era lo que nos pidieron. Entonces logramos eso. ¿Y qué logramos en el medio? O sea, logramos satisfacer a la misma cantidad de gente, la misma cantidad de